Hechos capítulo 17 versículos, vamos a leer en esta mañana del 1 al 9. Dice así la palabra de Dios. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por la bendición que nos das de podernos acercar a tu palabra nuevamente, al libro de los Hechos, Señor, en donde podemos ver tu obra evangelística. Y a veces, y por la oposición del enemigo, parece que no avanza, Señor, en un sentido de progreso para tu iglesia. Pero que tú tienes el control y que en cada de las cosas que haces, tu iglesia puede ver tu mano y puede ver tu bondad y puede ver que a pesar de lo que aparentemente es un fracaso, detrás de ello hay una siembra espiritual que nuestros ojos no pueden ver, pero que espiritualmente crece y germina para vida eterna. Señor, yo bendigo a tu iglesia, te pido de que el mensaje de esta mañana sea para edificación de cada uno de ellos conforme a su necesidad. Y te pedimos por los que por alguna razón no han podido estar el día de hoy, Señor, que les bendigas y que tu gracia les alcance donde quiera que estén. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Ok, mis hermanos, la predicación de esta mañana la he titulado Trastornando tu mundo, y es la primera parte. Pues bueno, el creyente es llamado a trastornar su entorno a causa del Evangelio de Jesús, aunque en un principio no parezca que lo está haciendo. En 1894, un profesor de retórica de la escuela de Harrow en el Reino Unido escribió en la libreta de un alumno de 16 años la siguiente nota, y por favor preste atención. Un maestro, profesor de retórica de la escuela Harrow en el Reino Unido, escribe en la libreta de notas de un alumno de 16 años lo siguiente: eres una llamativa falta de éxito. Así tan cruel, ¿verdad? Eres una llamativa falta de éxito. Ese alumno de 16 años era Winston Churchill, quien años después se convertiría en uno de los oradores más importantes del siglo pasado. Por favor, tome nota que a pesar de las referencias escolares del señor Churchill, él revolucionaría o trastornaría su mundo tiempo después. Ahora, es interesante que este exitoso hombre político y militar constantemente, pero vea, no era una vez, era constantemente fracasaba a nivel académico. Durante su infancia, en el internado de St. George School, fue catalogado de la siguiente manera, preste atención. Los profesores lo catalogaron de no muy listo y de comportamiento deficiente. 3 veces reprobó el examen de admisión para la escuela militar Harrow y falló 5 veces la prueba de admisión de la Real Academia Militar de Sandhurst. En Winston Churchill aplica el dicho de no juzgar un libro por su portada, aunque en realidad en el caso del señor Churchill sería la portada, el prólogo, la dedicatoria, el índice y los primeros 5 capítulos del libro. Era realmente malo a nivel académico. Digamos que no sería fácil presagiar éxito en él, y solo el tiempo
Solo el tiempo lograría probar lo contrario. Ahora bien, yo menciono esto porque si usted y yo intentáramos calificar o poner una nota de este primer viaje misionero de Pablo, probablemente algunos de nosotros, y si no es que conociéramos la historia ya, seríamos tan severos como aquel profesor de retórica lo fue con el señor Winston Churchill. Considere que este viaje misionero, vea todo lo que ha sucedido. Inició con una discusión no pequeña entre Pablo y Bernabé a causa de si debían llevar o no a Juan Marcos. Se rompió la mancuerna misionera y Pablo toma a Silas y Bernabé toma a Marcos y se van por caminos distintos. Ahora, Pablo, junto con su comitiva, llega a Asia Menor y fueron a parar y transcurrir sin pena ni gloria por todo el Asia Menor hasta Troas, en donde no tenían ni rumbo, ni dirección, ni sabían qué rayos estaban haciendo ahí. Partieron de Troas y fueron llevados por el Espíritu hasta Filipos, primera ciudad de Macedonia, y allí ellos intentando hacer el bien, fueron arrestados, acetados, encarcelados en un calabozo oscuro y colocados sus pies en el cepo. Saliendo de Filipos, llegan a Tesalónica, el texto que acabamos de leer, donde por poco son presa de un gran alboroto. Considerando todas estas cosas, y no conociendo el final de la historia, si usted tuviera que calificar el éxito de este viaje misionero, ¿qué calificación le pondría? Sea honesto, por favor. Casi puedo imaginarlo colocando en el borde superior de la libreta de Pablo las mismas palabras: eres una llamativa falta de éxito. Afortunadamente, la fidelidad y el éxito no se miden con la misma vara. Y Dios a usted y a mí no nos llama a ser exitosos, sino fieles. Acompáñeme a ver la historia de un hombre fiel que trastornó su mundo completamente. La primera de dos secciones que quiero compartir con ustedes en esta mañana la he titulado La palabra que trastorna el mundo. Versículos del 1 al 4 dicen así: pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos creyeron de ellos y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Por favor, tomen en cuenta algunos contextos específicos que son importantes para comprender lo que está sucediendo aquí. Tesalónica era una importante ciudad portuaria de la antigüedad. Aún el día de hoy, donde se sitúa la antigua Tesalónica, sigue siendo una gran metrópoli europea. Y está situada Tesalónica a unos 160 kilómetros en un viaje de a 3 días a pie desde Filipos. Entonces, el ministerio de Pablo en esta ciudad echó el cimiento de lo que posteriormente se convertiría en una importante iglesia de Europa. Lo suficientemente importante para que Pablo dedicara 2 de sus epístolas a la iglesia de esta ciudad. Primera de Tesalonicenses y segunda de Tesalonicenses está escrita en virtud de la iglesia en Tesalónica. Cabe mencionar, y esto es muy importante, que la doctrina de las 2 cartas de Pablo a los tesalonicenses incluyen, dentro de otras cosas, pero incluyen 2 temas muy profundos a nivel teológico, como lo son el arrebatamiento de la iglesia y el ministerio del anticristo. Entonces, cuando usted considera que las 2 cartas de Pablo a la iglesia en Tesalónica incluyen temas que aún el día de hoy están en discusión de los grandes estudiosos y maestros de la palabra,
le podría enseñar, o usted puede concluir, que fue una iglesia sumamente fortalecida en el conocimiento de la palabra de Dios. Era una iglesia a la que se le podía confiar un misterio espiritual como lo es el arrebatamiento. Usted sabe que no todos se les puede compartir el mismo nivel de enseñanza y de doctrina bíblica, porque no están preparados para comprenderlo. Entonces Pablo les dice, os cuento un misterio. Así lo dice literalmente, no todos dormiremos, le dice. O sea, esta iglesia tenía la capacidad de comprender, de decodificar y de interiorizar el misterio de Dios inmerso en la doctrina del arrebatamiento. O sea, era una iglesia fuerte en palabra. Era una iglesia que si se le presentaba una dificultad teológica, tenía la habilidad de poder desenmarañarla y de poder comprenderla cabalmente. Ahora, dado que esta vendría a ser una iglesia fuerte en palabra, el ministerio de Pablo en este lugar debía ser un modelo en cuanto a administración de la misma palabra de Dios. Cuando usted lee, y nos volvemos al capítulo 16 del libro de los Hechos, cuando usted lee el ministerio de Pablo en Filipos, recuerde que Filipo fue la primera ciudad de la provincia de Macedonia. O sea, la primera ciudad en donde Pablo finalmente llega a cumplir el llamado espiritual que recibió en Troas. Recuerde que Pablo en Troas vio un varón macedonio que le decía, ven y ayúdanos. Y él toma un barco y viaja hasta los 260 millas náuticas hasta llegar a Europa. Y cuando llega a Europa, él llega hasta Filipos, que es la primera ciudad de Macedonia, ¿no? Eso está en el capítulo 16. Y cuando Pablo dice la escritura que llega ahí, dice la palabra que en esta localidad Pablo habló a las mujeres junto al río. Dice, habló a las mujeres junto al río, porque en Filipos no había una sinagoga. Pero cuando él llega a Tesalónica, aquí en el capítulo 17, él se da cuenta que en esta ciudad sí había una sinagoga, por tanto fue a este lugar y durante 3 sábados consecutivos estuvo ahí predicando y enseñando la palabra. Ahora, esto es muy interesante, vean, son muchos, no son pocos los estudiosos bíblicos que aseguran que la estrategia misionera de Pablo era establecer desde la sinagoga un punto de referencia evangelística. Entonces todo el mundo dice, Pablo cuando iba a las ciudades de la antigüedad buscaba una sinagoga y a partir de ahí establecía un punto de referencia evangelístico. Asistía a ellas para predicar primeramente a los judíos que se encontraban en la dispersión y bueno, se cumplía lo que la mayoría de estudiosos bíblicos creen, que primero a los judíos y luego a los gentiles. Ahora, sin embargo, Pablo tenía muy claro que su ministerio no era a los judíos desde el primer día de su llamado. Orando en Antioquía, la iglesia recibió instrucción de parte del Espíritu Santo y les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio a los gentiles. O sea, Pablo sabía desde el día 1 que él no era llamado a los judíos, que era llamado a los gentiles. Entonces, si esto era así, ¿por qué Pablo buscaba siempre si había una sinagoga para empezar desde allí su predicación? Ya sabemos que Pablo no era enviado a los judíos, que Pablo él lo tenía claro, que él fue llamado a los gentiles. Entonces, ¿para qué iría primero a una sinagoga si en la sinagoga solo llegan judíos? Entonces, ya nos queda claro que no es por estrategia. Entonces, ¿por qué lo hacía? Razone usted como estudioso a lo largo de toda su historia aquí en Home Church, ¿por qué es que Pablo buscaba una sinagoga? Porque en las sinagogas estaban los rollos. Ahí estaban las escrituras. Note que en Filipos Pablo habló a las mujeres, pero en Tesalónica dice,
les mostró con las escrituras. De tal manera que los tesalonicenses podían ver desde la escritura que lo que Pablo les mostraba era cierto, que así estaba escrito debía suceder. Qué importante verdad y principio espiritual es este, porque si usted quiere trastornar su mundo para Cristo, debe hacerlo desde las escrituras, acudiendo a la palabra. La sinagoga muestra que en esa ciudad hay una base, un fundamento de conocimiento de quién es Dios. En Filipos, Pablo debía empezar hablándoles de quién era Jesús. Esas mujeres no sabían nada de Dios, pero en Tesalónica, ahí ellos tenían noción de las cosas. Necesitaban pruebas escriturales que este nuevo mensaje que llegaba a sus oídos era algo que tenía fundamento y del que se podían fiar. Cuando usted pretende iluminar el entendimiento de las gentes, su herramienta no son el buen hablar o la elocuencia de ideas. Tu mensaje debe estar respaldado con la autoridad de la Biblia, pues es la palabra la que tiene poder para iluminar el corazón que está en tinieblas, quitar el velo que cubría sus ojos y abrir los oídos que estaban cerrados. Es la palabra. Note qué interesante. Pablo llega y busca una sinagoga y todos los estudiosos bíblicos, porque a partir de ahí le hablaba a los judíos y establecía estrategias y nada de eso. Él dice, llévenme a donde haya una Biblia para mostrarles desde la Biblia la verdad. La segunda conclusión que sacamos de esta porción de la escritura es que Pablo no cargaba en un bolso todos los pesados y costosos rollos que componían el antiguo pacto. Pero Pablo sí sabía dónde debía apuntar el dedo. Él sabía dónde debía señalar en la escritura para que los ojos de la sinagoga se posaran y pudieran leer. Aquí otra gran verdad espiritual. La Biblia usted no la lleva en la mano o debajo del brazo, la lleva en la mente y en su corazón. En el 99% de las oportunidades que usted tendrá de hablarle a una persona la verdad del evangelio, no va a tener la Biblia a mano. Y me refiero a esta Biblia, a su Biblia, aquella que está marcada, subrayada, la que tiene sus notas personales, esa en la que usted conoce su textura, donde puede encontrar el versículo que ocupa con solo mover las páginas. Esta Biblia, esta espada, no la que tiene en el celular ahí con las notas de audio de algún predicador famoso que usted dice, Siri, ¿dónde es que queda el versículo que decía tal cosa? Esa Biblia no tiene poder para impactar porque usted solo la usa como una referencia consultiva. Esta que tiene marcada es la que antes de quedar marcada como un simple subrayador, quedó marcada en su corazón y en su mente. Y esa Biblia, usted la debe cargar todos los días de su vida, porque no siempre tendrá a la mano el libro. Pero si lo tiene en la mente y en el corazón, como hizo el apóstol Pablo, dice, llévenme a una sinagoga, saquen el libro de Isaías, abran el rollo en el capítulo 56 y dejen mostrar al siervo sufriente de Dios. Sabía perfectamente dónde encontrar. Tenía los rollos en su mente y en su corazón. El caso es que pocas serán las veces donde tendrás esa Biblia a la mano. En la gran mayoría de las veces la Biblia tendrás que llevarla por dentro, memorizada e interiorizada. Ahora, es muy interesante que el texto menciona que Pablo, dice el texto, discutió con ellos. Es muy interesante. Imagino que usted se imagina un pleito ahí acalorado entre judíos y creyentes. Pero déjeme decirle una cosa, un pleito no convence a nadie. ¿Sabía usted eso?
Usted puede apañarse ideológica y filosóficamente con alguien y al final darse cuenta de que no pudo influenciar ni una A, ni una coma, ni una tilde en la mente de esa persona. La discusión, como usted y yo la comprendemos, no convence a nadie. La palabra griega empleada para discutir viene de la raíz dialogar. Lo que quiere decir que Pablo, y esto es extraordinario, porque Pablo tomó el tiempo para explicar y para que le hicieran preguntas. ¿Sabe qué se necesita para poder dialogar? Lo que se necesita en caso de que a usted le hagan preguntas, se necesita tener dominio de lo que está hablando. Todos los que han presentado una tesis universitaria lo saben. Usted no se para frente a un board de profesores para hablar de cosas que no conoce. Si no vas preparado, mejor no te pares delante de ellos. Se necesita tener dominio de lo que se está hablando. Qué satisfactorio de verdad es cuando usted está, por ejemplo, en la universidad y está haciendo un trabajo de exposición y se siente preparado de tal manera que si alguien le hace una pregunta, usted puede responder con toda soltura y facilidad. Se siente bien saber de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Cuánta mayor importancia debiera ser que el cristiano sepa de lo que está hablando cuando habla de Jesús, cuando habla de la palabra? Que si alguien le hace una pregunta, mire, es que yo no entiendo la Trinidad y que usted le diga, pues vos sabes que pensándolo bien yo tampoco. ¡Qué vergüenza! Que el cristiano no sepa responder las dudas y preguntas que el mundo tiene. Viene una persona, a mí me dice hace un tiempo, dice, vea, yo tengo la teoría de que realmente la figura de Dios realmente era un extraterrestre. Y empieza con una cierta cantidad de cosas. Y bueno, qué bonito es poder guiarlo a través de una historia correcta, de un correcto entendimiento de lo que es la Biblia y ver cómo poco a poco se va cayendo la venda. Pero qué vergüenza es cuando vienen a usted con una pregunta y usted dice, es que no sepo, no sé de lo que me está hablando. Y verás que yo también siempre he tenido la duda. Voy a llamar o escribirle un mensaje al pastor. El cristiano debe saber de lo que está hablando. Porque no hay nada de mayor importancia que cuando presentamos a Cristo. Es de importancia crucial. Es de vida o muerte. Que usted domine la escritura de tal forma que si alguien le quiere preguntar, entonces usted esté capacitado para poder mostrarle respuesta que sea un refresco espiritual para esa alma. Es que yo siempre he querido entender por qué es que Dios permite que pasen cosas malas y esto y lo otro es, y usted se queda ahí. Si la verdad es que si Dios tiene el poder para detener las cosas malas, ¿por qué no pasan las cosas malas? Parece como si usted se estuviera pasando de bando. Pablo viene y dialoga y dice, pregunten. Y cuando preguntan, imagino la sonrisa de Pablo diciendo, tráiganme el rollo de Nehemías, tráiganme el rollo de Esdras, tráiganme el rollo de Jeremías, tráiganme a Isaías, a Ezequiel. Aquí les voy a mostrar que toda la escritura daba testimonio de nuestro Mesías. E imagino los ojos en la sinagoga abiertos y atentos porque dice que muchos, no pocos, dice, no pocos creyeron. Qué bonito es dialogar y tener un dominio pleno de la palabra de Dios, que cuando vienen a preguntarle, usted ve cómo ese entendimiento se va iluminando, los ojos chispean. Pablo, alguien que como Winston Churchill podrían decir es, ay Pablito, pero qué ministerio misionero, es que no has pegado una. El Espíritu Santo lo está llevando a trastornar ese mundo y lo hace primero con el poder de una palabra que trastorna al mundo. Segunda sección, el mundo de cabeza. El mundo se pone de cabeza. Dice el versículo 5 hasta el versículo 8 leemos. Dice, entonces los judíos que no creían teniendo celos
Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey que se llama Jesús. Escuche esto, fue el comentarista bíblico Burton Kaufman quien menciona al mundo como un mar revuelto y agitado, crecido y convulso, con sus olas golpeando con fuerza pero sin dirección. Cito aquí a Burton Kaufman donde dice: golpea, revuelve, agita y dispersa, lo hace sin entendimiento, sin voluntad propia, lo hace movido por la inercia y nada más. Así tal cual lo describe Kaufman. Y así se percibe el comportamiento de este mundo. Así fue la reacción a la verdad expuesta. Si hay algo que enfurece las olas de este mundo, es la verdad. Es interesante ver a los judíos no creyentes buscar alianza con los gentiles que no creyeron. Vea, la única forma, pero así remotamente lejana, que un judío siquiera considerara estar en la misma habitación con un gentil, sería si ese gentil por lo menos fuera convertido al judaísmo. Pero así, por lo menos. Sin embargo, aquí los judíos no creyentes están dispuestos a aliarse con hombres, y escuche, ociosos y malos, con tal de librarse de Pablo. Evidentemente, las palabras ociosos y malos no presagian un día de campo, ¿verdad? Un día soleado. La palabra ocioso, bíblicamente hablando, se refiere a una persona que por estar desocupado ocupa su mente en hacer el mal. Eso es lo que significa un ocioso a nivel bíblico. O sea, una persona que ha dado tal rienda suelta, digamos, a la desocupación total, que su mente se termina llenando de hacer el mal. Ahora, esto es interesante y al mismo tiempo para reflexionar en la palabra de Dios. Porque hay hombres buenos que por estar ociosos han perpetuado acciones sumamente malas. Yo sé que usted está pensando en el mismo nombre que yo, el rey David, quien dice la escritura en 2 de Samuel 11 que era la primavera y era el tiempo en donde los reyes solían salir a la batalla. Así que el rey David, debiendo estar en la batalla, se quedó ocioso y sin nada que hacer en el palacio. Y fue en su desocupación ociosa que vio y codició a Betsabé, mujer de Urías. Ahora, lo que prosiguió a esto fue un acto de adulterio y luego de homicidio. Aunque David era un hombre conforme al corazón de Dios, eso la Biblia nunca lo puso en entredicho. Lo cual nos dice que hay hombres buenos que la ociosidad puede arrastrar hasta los más bajos placeres, hasta las consecuencias más bajas y menos dignas de un siervo de Dios. Sin embargo, los hombres ociosos de Tesalónica no eran ningún rey David. Esto lo tiene que tomar en cuenta. Si David, siendo bueno en su ociosidad, hizo cosas malas, ¿cuánto más un hombre malo, ocioso?
debemos agregarle que además de ociosos, estos hombres de Tesalónica eran malos. Yo imagino que ociosidad y maldad es como darle un cóctel de Red Bull a un niño imperativo. Es una receta para el caos. Y eso es precisamente lo que sucedió. Están ociosos, son malvados, juntaron una turba. Note que una turba de ociosos y malvados es elevar a tercera potencia algo que ya de por sí era malo. Además de juntar una turba, dice que alborotaron al pueblo premeditada e intencionalmente, y esa turba fueron a asaltar la casa de Jasón. Ahora bien, dígame, si esta escena descrita por Lucas no calza perfectamente con la de un mar revuelto y agitado, con sus olas golpeando una tras otra, causando desorden y caos. La mayoría de esta turba gritaba y golpeaba, ni siquiera sabían por qué lo estaban haciendo. Ellos no estuvieron ahí, no escucharon a Pablo hablar y dialogar y explicar el mensaje. Ellos estaban dispuestos a matar a Pablo sin siquiera haberlo escuchado. Este tipo de irracionalidad a mí no me resulta ajena. Yo no sé si a usted también le despierta algunos recuerdos en su mente. Yo he visto en los ojos de las personas ese mismo caos gobernarlos por completo. Sus ojos son como ese mar revuelto y agitado, se ponen con furia, gritan y golpean al mensaje de la verdad, aunque nunca se han detenido a escucharlo bien. Se enojan contra algo que es para su bien. Es como si el médico le diera una medicina y usted se enojara y gritando y golpeando quisiera arremeter contra el doctor y ahorcarlo. Pero ¿acaso no ves que la medicina es para tu sanidad? No me importa, te odio. Esa medicina quiere quitarme mi vida y mi libertad. Parece ser el argumento de este siglo. Eso es lo que enfrentamos todos los días. Personas que nos odias o nos odian sin siquiera haber probado la medicina, sin siquiera haber escuchado el mensaje. Ahora, para concluir, nos dice el texto que esta turba iracunda tomó a Jasón y algunos cristianos y los llevó ante las autoridades de la ciudad. Fíjese la acusación. Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Qué tremendo. Al acusar a estos cristianos ante las autoridades de la ciudad, los hombres malos realmente dieron un cumplido involuntario a la efectividad de la obra de Dios y a lo que esta obra hacía a través de Pablo y de Silas. Para quejarse de que los cristianos que trastornan el mundo entero también han venido acá, fue como decir, estos hombres han impactado radicalmente a nuestro mundo y ya nada parece ser lo mismo. La gente diría tales cosas acerca de los cristianos hoy en día. Está impactando el mundo de tal manera que ya nada parece tener lógica. Ya nada de lo que ven mis ojos o como lo percibo parece estar en el orden natural en el que debería estar. En realidad Dios estaba trabajando a través de Pablo y Silas para voltear al mundo del lado correcto otra vez. Cuando usted está de cabeza, la otra dirección parece estar de cabeza también. Vea, para poder escribir estas líneas, literalmente, en su momento tuve que pararme de manos. Imagine al pastor diciendo necesito entender esto. Así que vine y me paré de manos para ver el mundo de cabeza. Rebe al verme me preguntó, ¿qué haces parado de manos? A lo que yo le respondí, desde esta posición parece que tú estás de cabeza. Pero no lo estoy, me respondió. Quien está de cabeza eres tú. Y tenía razón.
De repente lo que ves no hace sentido. El armario cuelga del techo, la lámpara está fijada en el piso. Todo está mal. Las lámparas no se colocan en el piso, pensé yo. Tienes razón, las lámparas no se colocan en el piso ni los armarios cuelgan del techo. Quien está mal eres tú. Eso hace el evangelio. Te hace ver que tu estado, que tú estás mal, que el mundo que te rodea está trastornado y dices, no sabía que estaba todo vuelto de cabeza, no sabía que el orden natural de las cosas no era así. Te abre los ojos, te ilumina el entendimiento y puedes ver claramente, escuchas el mensaje, como Rebe me lo dijo, es el que está mal eres tú. Con razón los de Tesalónica decían, estos están volteando nuestro mundo de cabeza. Queremos volver a tener la lógica y la razón que antes teníamos y ya no podemos. Nuestro mundo se volteó de cabeza, ya no tiene lógica, ya no tiene razón. La gran pregunta en esta mañana para usted, mi hermano que me escucha, es, ¿usted está volteando el mundo de cabeza para Cristo? ¿Está trastornando el mundo? Pueden decir de usted, estos que trastornan el mundo entero, ¿también han venido acá? Acompáñenme a orar. Padre, gracias te damos en esta mañana por el mensaje de tu evangelio. Gracias porque es el mensaje de tu evangelio quien nos exhorta continuamente, incesantemente, a que el cristiano debe voltear el mundo de cabeza para Cristo. Que el mundo debe ser trastornada su lógica, como lo dice tu palabra, esto es locura para los que lo escuchan. Pero sabiduría de Dios, poder y sabiduría de Dios al que cree en ella. Padre, yo quiero pedirte por cada uno de mis hermanos para que el evangelio de Jesucristo penetre de una manera tan profunda en su corazón que ellos se vean en la necesidad de trastornar su mundo para Cristo. Que lleguen a ese estado, Señor. No hay cuántas veces hemos preguntado, ¿está siendo tu mundo trastornado para Cristo? Y la respuesta es, sí, estoy yendo a la iglesia. Sí, estoy escuchando una prédica, estoy siguiendo a tal predicador o a este otro. No hay ni un solo versículo bíblico que nos diga que debemos llevar a la gente a la iglesia. Pero ¿cuántos versículos hay que nos dicen que la iglesia debe salir y trastornar el mundo para Cristo? Padre, ayuda a tu iglesia a entender que es el tiempo ahora de salir de la comodidad, de ir a buscar las almas, de trastornar el mundo. Que aunque no parezca ser efectivo en un momento, que aunque parezca que nuestra calificación no lleva éxito consigo, sabemos que el llevar la preciosa semilla y no cansarnos de sembrar, dará fruto a su tiempo. Señor, yo bendigo a tu iglesia, te doy gracias por ella y te pido de que el mensaje del evangelio penetre en sus corazones y en sus mentes para que salgan de cualquier letargo o pasividad espiritual que los lleve a impactar su mundo para gloria y honra del nombre de Jesús. Ahora, si usted que me ha escuchado en esta mañana, usted empieza a sentir de parte del Señor que alguien le está llamando, que su vida de la manera en que la ha vivido no tiene sentido, que de un tiempo para acá usted ve como si todo estuviera parado de cabeza. Las cosas de este mundo no llevan el orden lógico que deberían llevar. Quiero decirle que su mundo está siendo trastornado y que Cristo le está llamando al arrepentimiento y a reconciliarse con Él. Si ese es su caso, si usted al escuchar esta predicación siente la imperiosa necesidad de reconciliarse con su Dios, permítame hacer una oración, permítame guiarle en una oración. Es una oración que tiene por fin ayudarle a encontrar las palabras, guiarle en su camino de reconciliación con el Señor. Y si ese es su caso, usted que me escucha, no sé cómo le ha llegado esta enseñanza, si la escuchó en YouTube, si alguien se la compartió a través de WhatsApp o de Telegram o de alguna red social, no le conozco, pero el Espíritu de Dios le está mirando en este momento y sabe que es el momento de salvación para usted. Así que si ese es su caso, permítame guiarle en una oración.
Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador y que todos mis errores y mis equivocaciones me han traído hasta donde estoy ahora. Necesito de tu perdón. Reconozco que he fallado, pero quiero implorar por tu perdón, no porque lo merezca, sino porque sé que lo necesito. Sé que moriste en una cruz por todos mis pecados y que resucitaste para que yo pueda tener vida. Acepto en fe tu salvación. Quiero que entres a mi vida y que seas mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida para que hagas conmigo alguien que te sirva y que te alabe. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración, permítame darle la bienvenida a la familia de Dios. Escríbale a la persona que le compartió este mensaje. Déjenos un comentario en la caja de comentarios. Queremos conocer su testimonio, orar por usted, que el Espíritu de Dios le guíe a una iglesia en donde usted pueda recibir la sana doctrina de la palabra de Dios. Ahora, iglesia, levante sus manos. Permítame bendecirle con la bendición sacerdotal que Dios estableció. Se debe bendecir a su iglesia cada vez que se reúna a glorificar y a bendecir su nombre. Y dice así: Iglesia, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga, que tengan un muy feliz domingo. Nos vemos o nos hablamos el próximo lunes ya con motivo del culto de oración. La próxima semana tenemos la cena del Señor. Allá Gray le había dicho que era esta semana, pero me equivoqué. En la próxima semana tenemos la cena del Señor y continuamos con la segunda parte de esta meditación, esta enseñanza que se llama Trastornando tu mundo para Cristo. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos, si Dios lo permite, mañana, el lunes. Muchísimas gracias, David. Preciosas.